Sí, y después por último vemos la Ahí otra. usted me dice. Bueno, igual para ponerte, ya empezamos. Sí, sí. Bueno, Marcelo, para ponerte un poco en contexto, ya te explicamos más o menos de qué trata nuestro tema. Estamos ahora en el periodo de conseguir entrevistados para recopilar información y empezar a construir nuestros nodos, que vendrían siendo subtemas. Ujú. Los nodos que nosotros estamos barajando para empezar la investigación son la historia y evolución del cine chileno, la dimensión económica del cine chileno, la dimensión política y jurídica del cine chileno y los públicos y audiencias. Así que obviamente con los entrevistados la idea es que nosotros vayamos recopilando información para empezar a construir esos nodos y obviamente con la investigación que hagamos de por medio paralelamente. Ok, ¿por qué, a pesar de ganar premios, nominaciones a festivales internacionales y una buena recepción de la crítica especializada, el cine chileno enfrenta dificultades para conectar realmente con su audiencia? Yo creo, bueno, es una complicación histórica, no solamente hoy. Siempre en cada momento de auge del cine chileno sale el tema. Incluso hace un siglo, año 25, hubo todo un debate en torno porque fue un gran periodo de producción de cine en Chile. Y claro, pasaba lo mismo, como porque estas películas no funcionan o no tienen una repercusión tan grande. Después de los años 40 lo mismo, cuando se intenta una industria audiovisual a través de Chile Films y hay un auge productivo también. Después de los años 60, cuando se habla del nuevo cine chileno, pasa lo mismo. Y ahora, a partir del 2006 aproximadamente, que empieza a haber un gran aumento de producción, sobre todo de la mano de la producción digital, de nuevo surge el tema, ahora aparejado de que va de la mano de una extensión internacional importante, de una valoración internacional y de la crítica. Creo que corresponde a varios elementos y creo que no todos están asociados, y la mayoría de hecho no está asociado a culpar a la misma película o a los directores de las películas. Creo que está asociado a un mercado que es bastante complejo de desestructurar en ese sentido, un mercado que está dominado por grandes distribuidoras, con grandes como industria audiovisual comercialmente poderosa, obviamente que Hollywood es la principal, o Estados Unidos. Entonces, derribar esas lógicas comerciales son muy complejas, pensando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo reciente, Denominación de Origen, que es una película chilena que le ha ido bastante bien. Es una película que empezó a funcionar bien en los públicos, empezó a tener un muy fuerte boca a boca, y eso hizo que poco a poco las salas comerciales que la habían descartado de plano y previo ni siquiera analizar la posibilidad artística de la película, la habían negado solo por ser una película chilena, estar en cartelera. Estoy hablando de Cinépolis, Cinehoid, o sea, no Cinehoid no existe, Cinépolis, Cinemark, y la habían descartado, y con el gran éxito que ha tenido la película de público, que ahora se expresa de otra forma, se expresa a través de redes sociales, de ese mecanismo, tuvieron que ir abriendo poco a poco las salas a esa película. Entonces se ve que hay unos criterios comerciales que son difíciles de afrontar. Y lo otro también es que estamos en un mercado también de exhibición que es muy acotado en Chile, no es tan amplio para acoger una producción que es cada vez más amplia, que además tiene y que compite a su vez con toda esta distribución internacional. Y no hay un público también tan sólido en Chile también, que es un público tan cinéfilo o tan entendido, tan interesado en una producción chilena nacional. Corresponde también a un trabajo que nos ha hecho muy dedicadamente de construir ese público, ¿no? Y que eso va de la mano de instalar al cine chileno, el cine local, como una instancia cultural importante de construcción de identidad, de reflexión del mismo país, que otros países sí lo han hecho. O sea, en los años 40, 50, en México eso se trabajó muy concienzudamente, y el cine mexicano creció a un nivel importantísimo, y la gente tiene una identificación importantísima con el cine de su país. Lo mismo que pasa en Francia, en Argentina, en cierta forma, donde sí se construyó esa valoración a la producción cinematográfica local, que acá no existe, y que yo creo que ahora está trabajándose mucho más consciente en ese ámbito, porque se han levantado instituciones como esta, como la Cineteca, porque hay instancias de formación, porque, bueno, en resumen hay una mayor conciencia de que eso es importante, de que el cine es un bien patrimonial, cultural importante de destacar.
Creo que todo eso son como razones importantes. Y lo otro puede responder, pero yo lo pongo muy en duda de ciertos prejuicios que hay en contra de las mismas películas. Estamos hablando de solamente de la cantidad de películas que se estrenan al año en salas comerciales, ¿no? Sin contar las que se estrenan en festivales o en muestras, en otras instancias. Estamos hablando alrededor de 40 películas que se estrenan en cartelera. Entonces esas 40, uno no puede decir que esas 40 son películas aburridas, lentas, que no conectan con los públicos porque no le están hablando a los públicos. Es demasiado categórico decir algo así, y es claramente que no es así. Hay una variedad genérica, temática importante, y creo que bueno, la aparición de una película con denominación de origen, que es una comedia costumbrista, pues se puede decir, que tiene muchos elementos que quizá uno de plano podría descartarla, funciona muy bien. ¿Cómo es el proceso de restauración de parte de la Cineteca ante las películas inéditas chilenas o aquellas que van entrando en la cartelera? ¿De las películas nuevas, tú dices? Sí, o en general también las históricas. O sea, claro, como nosotros trabajamos en función de cierta urgencia, de películas que tienen un cierto riesgo de sobrevivencia, por así decir, que estén en malas condiciones físicas, materiales, y empezamos a trabajar con esas para evitar esa desaparición. O estamos constantemente rastreando información de dónde puede haber otros rastros de películas que sean importantes de recuperar, restaurar y volver a difundir. Es un trabajo que no para nunca. Y con las películas actuales, bueno, la idea obviamente es incentivar la difusión de esas películas, y también mirando a futuro que esas películas también empiecen a entrar acá a nuestro archivo, y con la mira de que son como el cine chileno también del futuro, ¿no? Entonces nosotros trabajar en un archivo cinematográfico es estar pensando en el futuro constantemente, en la proyección, en el porvenir de esas películas, pensando en que son todas huellas importantísimas de las épocas, del momento cultural, político, social, que reflejan. Todas las películas reflejan de alguna forma esos momentos, aunque sean películas muy banales o que uno mire a huevo porque quizá su contenido no es como tan trascendente o no esté hablando tan directamente del contexto, pero si uno lo piensa detenidamente, todas las películas finalmente sí están dando cuenta de su contexto, porque hablan de cierta forma, porque se muestra la ciudad de cierta forma, la misma forma de vestir, de actuar, de pensar. Es una huella muy valiosa para el futuro, cuando en el futuro se vea esa película y se aprecie desde ese punto de vista, no solamente desde el punto de vista argumental de la película. ¿Nos puedes explicar cuál es el camino, obviamente bajo tu conocimiento, para levantar una producción cinematográfica en Chile? O sea, cómo coopera el Estado, los fondos locales o entidades privadas, etcétera. Sí, yo creo que es un debate que está ahí como dando vuelta. Es que falta una mayor diversidad en los fondos de financiamiento de las películas, que si bien los Fondar, que se llamaban un tiempo, y ahora los fondos audiovisuales, obviamente que posibilitaron un desarrollo gigantesco de la producción en Chile, eso creo que está tocando techo, porque ante la amplitud productiva se está haciendo estrecho esas posibilidades. Entonces hay que repensar formas de financiamiento, ampliarla, diversificarla, para dar cabida a todo este gran boom productivo. Entonces creo que hay que trabajar en esos nuevos caminos, que hay una conciencia clara que hay que hacerlo, ¿no? Como la concursabilidad, como se ha venido planteando, ya se ha hecho estrecha, y además como que ya está generando cosas en contra de la misma producción, ¿no? Genera una competitividad que a veces es muy desgastante para la gente que hace cine, y además que hace que incluso uno trabaje más en las postulaciones de las películas que en la misma producción y difusión de las películas. Entonces hay que repensar desde ese punto de vista. ¿Cuál es el criterio de selección para las películas que se exhiben en la Cineteca o entran en la cartelera? Bueno, nosotros tenemos la misión de resguardar, preservar y difundir el cine chileno,
pensándolo en un valor cultural patrimonial. Entonces es el mayor criterio con el que trabajamos y es un criterio amplísimo, ¿no? O sea, todo lo que se haya producido en Chile para nosotros tiene un valor importante de ser resguardado y difundido también. Entonces tenemos muchas vías de difusión, no solamente en las salas de cine que están en el Centro Cultural de la Moneda, sino que también a través de una página web donde tenemos más de 600 películas online. Tenemos un trabajo de extensión que llegamos a más de 60 exhibiciones en todo Chile durante el año, de exhibiciones internacionales, entonces es amplísimo. Y ahí ponemos todo lo que tenemos a nuestro alcance, de las películas de 1907 en adelante, que hemos restaurado, como también películas más contemporáneas, y contribuimos también a esa exhibición de películas contemporáneas porque tenemos llegada con todo el mundo, entonces posibilitamos esas conexiones y redes posibles, también acogiendo a festivales de cine importantes que se hacen en Santiago, o apoyando a exhibiciones de nuestro archivo en festivales en regiones, incluso internacionales. Entonces es amplísimo, como que nuestro mayor criterio, como digo al principio, es difundir lo más posible el cine chileno con este sentido, ¿no? que es un valor, que es un producto cultural importante para entender al país. Hablando un poco de la historia del cine en general, para ti, ¿quiénes vendrían siendo los grandes referentes o fundadores del cine nacional? Sé que pueden ser varios y puede ser una pregunta un poco amplia, pero ¿cómo lo definirías tú? Sí, o sea, como, bueno, podría mencionar a los primeros que hicieron cosas, pero si hablamos de hitos, gente como que empujó un poco los límites, obviamente que ya pionero uno podría mencionar a Gian Bastiani, que fue un inmigrante italiano, que formó a mucha gente en los años 20 y que fue como el padre de quienes impulsaron esa gran producción de los años 20. Y ahí uno de los grandes discípulos es Pedro Sienna, que hizo El uso de la muerte, que es una película que sobrevivió y que uno ve cómo se había llegado a un nivel de productivo en términos técnicos y argumentales bastante altos, ¿no? Más alto de lo que uno pensaría, así prejuiciosamente hablando. Sin duda Pedro Sienna es uno de los grandes baluartes del cine en Chile. Y después uno podría hablar de Jorge Delano Coque como alguien que producía constantemente muchas películas, que impulsaba mucho la producción. José Bor también en los años 40 y 50, de hecho uno de los directores que más produjo cine en el siglo XX en Chile es José Bor. Y ya después uno se pega un poco un salto a lo que fue esta gran generación que es el nuevo cine chileno, y uno menciona a Sergio Bravo, que es como el gran punto de partida en ese periodo, y ahí aparece esta generación, está Raúl Ruiz, Aldo Francia, Miguel Litín, que generan estos hitos de películas que ya son clásicos del cine chileno y que establece un poco una forma de pensar el cine en Chile, de un cine muy pendiente o muy deudor de las condiciones sociales y políticas del país, como un cine también que sirve justamente con esta vía de reflexión, de pensarnos, pero también no quiere decir que sean películas densas, sino que son películas que también están pensadas en un público, de conectar con ellos, de que sean también películas muy gratas de ver, ¿no? Bueno, Silvio Cayós y personas de ese tipo, como que podría mencionar como grandes baluartes del cine en Chile. Bajo tu percepción, ¿qué historias solía contar el cine chileno y cómo ves que han evolucionado el tipo de temáticas que cuentan las películas chilenas? Yo creo que, como dije hace un rato, creo que hay que uno de las, puede sonar como muy amplio lo que voy a decir, pero creo que una de las grandes características del cine chileno actual es que es muy variado. Es muy, o sea, uno puede ver un documental con una visión política clara o con una intención política, pero también con documentales muy explorativos y muy experimentales en términos de lenguaje,
y en ese sentido el cine documental chileno es muy valorado internacionalmente por eso mismo, ¿no? Son siempre los directores documentales chilenos siempre tratan de darle una vuelta en términos de lenguaje y de dispositivo audiovisual a lo que hacen, y eso es muy valioso. En términos de ficción, también se puede pensar desde ese punto de vista, cada vez las películas están siendo mucho más híbridas en términos de lenguaje, de cruce. Y lo interesante del cine chileno, que es algo que Raúl Ruiz también pensaba, que puede ser algo bueno y también un vicio, pero el cine chileno siempre trata un poco de definir Chile a partir de sus películas, ¿no? Y eso es interesante igual cuando uno ve un cúmulo de películas chilenas o trata de estudiar esos periodos, siempre hay una intención definitoria de época, de comportamiento identitario, que a uno como investigador o estudioso del cine chileno lo ve como muy claramente en todos los periodos importantes, incluso los años 20. El uso de la muerte es un ejemplo muy claro de eso, una película que trata aunque una película que de época, que se sitúa en la época de la independencia, pero es una película que está hablando mucho de la misma época de los años 20, donde estaba repensándose la identidad chilena, donde se está incorporando los sectores populares dentro del quehacer político social. Entonces esta película incorpora a los campesinos como un factor de acción importante, y eso después se vuelve a replicar en los años 40, 60, etc. Entonces hay una línea hay como de intención de ver al cine a través como una forma también de entender al mismo país. ¿Qué diferencia al cine chileno del siglo XX del cine chileno actual? Las capacidades de producción son mucho más amplias, o sea, mucho más accesible o más posible hacer cine en Chile quizás con pocos recursos. Y también las posibilidades de exhibición son mucho más amplias. Piensa que antes solo para que pudieras tener una sala de cine tenías que tener una copia en 35 milímetros, que era muy caro. Entonces, para llegar a ese estatus tenías que tener mucho presupuesto para generar esa copia, una cantidad posible de copias. Distribuir esas copias era muy costoso también. Entonces ahora con lo digital eso un poco se ha flexibilizado de cierta forma. Entonces incluso salas, que la red de salas de cine es un ejemplo de eso, que son salas independientes, algunas con una infraestructura no tan fuerte, pero contando con un proyector de cierta calidad y con un espacio posible de contener a un público cómodo viendo una película, se puede exhibir algo. Y eso es una ventaja comparativa importante con el siglo XX, donde era mucho más complejo el proceso de exhibición, y lo mismo en términos de producción. Quizás los años 20 se equipara un poco a lo actual, porque en los años 20 tú tenías una cámara, un espacio, un par de actores y podías hacer una película, y por eso hubo un gran auge. Con la aparición del sonido se complejizó eso, técnicamente hablando. Entonces por eso hubo una decadencia muy fuerte en esa transición del sonoro. Para Chile fue muy fatal, y para los países en general del tercer mundo o con mucha menos capacidad económica, fue muy traumático esa transición. Entonces podría equipararse ahora, porque ahora también con una cámara y con un poco de ingenio puedes hacer una película de cierta calidad. ¿Existe una industria cinematográfica? ¿En qué etapa se encuentra? Ese es como un debate igual que existe, como que uno podría decir que no existe una industria propiamente tal, en el sentido que la industria debería autosustentarse de cierta forma en su mecanismo. Pero yo diría que sí existe actualmente, en el sentido de que hay una estructura organizativa que sí es industrial, en el sentido de que hay formas de operación que ya están un poco instaladas, de cómo se produce una película, desde las instancias de producción que existen para ir desarrollando ese proyecto, hasta incluso el proceso de distribución de esa película. Puede que estemos en un periodo inicial o germinal, en el sentido que todavía ese proceso después el resultado de todo ese proceso no genera como los resultados para que se vuelva
a producir una nueva película o un nuevo proyecto, ¿no? No es sustentable el proceso. Y por eso es muy vital todavía la incorporación del Estado como financiamiento o de algún privado que aparezca. Entonces, todavía está en etapa germinal porque yo creo que todavía no se genera esa proyección posible o esa capacidad de autorregeneración. Pero sí hay una etapa organizativa que es muy consistente, muy clara y que funciona. O sea, hay mucha producción. Entonces, en base a esa respuesta, ¿qué es lo que vendría como faltando para hacer más robusta y autosostenible la industria cinematográfica? Yo creo que falta una capacidad quizás como organizativa, incluso legal, de, de repensar ciertos apoyos, de cómo el Estado puede... no estoy hablando ni siquiera de que el Estado aumente su capacidad de apoyo financiero, sino que una capacidad de generar ciertos decretos o instancias legales que posibilita, por ejemplo, que los privados se interesen más en invertir en cine, también de que se genere una base de que el público acceda a mayores contenidos, que empiece a entender esos contenidos como algo importante también de ver, de la cual participar. Como que falta un poco trabajar aún más esa infraestructura, pero yo te digo como que de a poco eso se está instalando, ahora falta como empezar que se ejecuten esas intenciones. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el cine chileno para que sea valorado en las futuras generaciones? Yo creo que es algo que ya está ocurriendo y nos damos cuenta en la Cineteca porque cada vez hay un público más joven que va a la sala y que es un público muy valioso en el sentido de que la diferencia que tiene con un público previo es que es mucho menos prejuiciado que ese público anterior. Y es un público que va muy abierto a ver las películas, que no va con ese prejuicio de que el cine chileno tiene cierta vicio, por así decir, de siempre hablar de lo mismo, o de que un cine que se repite las temáticas, que técnicamente es malo. No, es un público mucho más prejuiciado, como les digo, y creo que es parte de cierta consecuencia de un trabajo que se viene haciendo ya hace más de 10 años de generar público, de generar interés, de ciertas iniciativas estatales o organizativas como la misma Cineteca, que posibilita que esos públicos sean desprejuiciados y que sean muy abiertos y disponibles a ver cine chileno. Soy como muy optimista en eso. Bueno, esta pregunta, como para ir cerrando, igual tiene un poco de relación a una que ya te hicimos, pero bueno, ¿cómo evalúas el nivel de conexión entre el cine chileno reciente y sus audiencias? Que al fin y al cabo esa es como nuestra hipótesis. Sí. Yo creo que como te digo, es como un proceso que se está dando para bien. Que las conexiones se están dando aún más y uno ve como ciertos resultados que se dieron sobre todo en pandemia, por ejemplo, de instancias online donde el público respondía muy bien, como con ciertas plataformas como Onda Media. Nosotros mismos teníamos nuestra plataforma online, tenía una gran capacidad de llegada con el público, y nos damos cuenta también en la sala cuando damos una película de hace más de 60 años, la sala se llena, hay como un interés, ¿no?, de descubrir el cine chileno, y creo que fenómenos actuales como la denominación de origen también es una respuesta a eso, una película que tenía muy baja producción, genera un gran interés, y como te digo, como que ahora quizá hay que entender un poco cómo funciona el público actual, que no funciona leyendo el diario, viendo la cartelera, viendo la crítica, sino que funciona desde otras instancias, ¿no?, redes sociales. ¿Qué elementos utilizan los realizadores como para entender de qué manera piensan los públicos? Yo creo que eso no está muy establecido, ¿No? Como cada director tiene su método, metodología, y algunos que no le interesa si quieren, o sea, lo hacen según sus criterios. O sea, no todos artísticos. piensan como, digamos, en un público objetivo, sino que lo hacen bajo su subjetividad. Claro. Sí, y eso es válido. Es claro, válido, claro. porque si uno es artista, Sí, pues. también hay una idea de expresión que uno quiere instalar, y que eso quizá se conjuga o no con un público, ¿no?
Yo creo que ningún director mucho piensa en eso. Quizás sí los que tienen una intención comercial lo piensan. ¿Sí? Lo hacen. Los directores más comerciales. Sí. Y eso hace que a veces las películas sean muy poco auténticas por lo mismo, porque están hechas muy pensadas para generar ciertos efectos. Pero la mayoría de películas de taquillas, por ejemplo, como que tienen ese patrón, ¿no? Kramer versus Kramer, igual la intención era como Sí. divertir al espectador y Sí. terminó funcionando. Sí, funcionaba porque igual esa película tenía cierta autenticidad que yo creo que le jugaba a favor, pero después quiso repetir la fórmula y la fórmula no funcionó. Sí, 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 sí. Entonces ahí se ve que también hay una intención comercial que falla y que le pasa a todo el mundo que tiene una intención comercial, que a veces subestima al público, ¿no? Cree que repitiendo la fórmula la cosa va a volver a funcionar. Pero no es tan fácil en todo caso eso. Uno Oye, podría decir lo mismo que el cine comercial, de lo que dice que es del cine independiente, ¿no? Que como que se le achaca al cine independiente cierta fórmula, pero no se le achaca al cine comercial, no sé, al Marvel que viene fracasando 5 años con películas. claro, sí, sí, sí. Ahí está como la... tenía una pregunta, pero se me, se me olvidó. Espérate, ¿podemos hacer una pausa? Porque Sí, no, sí, de hecho ya estábamos terminando. Felipe. Entre la audiencia y las películas chilenas, que parece ser un mito, pero hasta los mismos actores, directores que hemos entrevistado como que nos dicen eso. O sea, Ayala dice que el problema tiene que ver quizás con la distribución, con los circuitos de distribución, entonces como que ahí estamos empezando a reflexionar. Sí, yo creo que la diferencia ahora es que tenemos mayor conciencia de esas trabas o de esas posibilidades. Y a partir de esa conciencia se están implementando distintas formas como de superarlo un poco. Entonces por eso yo digo que soy optimista, porque estamos en un momento en que justamente estamos trabajando a partir de esas trabas. Sí, sí, sí. No está siendo como tan automático de estrenar películas y vemos qué pasa, No. sino que es como estrenamos una película, hay todo un plan acorde a la situación actual de cómo que esa película no naufrague tan fácilmente. ¿Cómo afectan, o sea, no afectan, cómo aportan en el desarrollo de la cultura del cine chileno las nominaciones y premios internacionales que dan al mismo cine? Aportan en el prestigio que esas películas pueden ir generando y también a sus realizadores o productores de después proyectar sus carreras. Es un aporte como práctico inmediato y aportan obviamente en el sentido publicitario. O sea, las películas se llegan con cierto como apoyo en ese sentido cuando ya llegan con un interés un poco incorporado acá y las películas ya tienen con una base, pueden partir con una base más o menos confiable de que hay gente que la va a querer ver. Entonces aportan en ese sentido y aportan también en el prestigio internacional del cine chileno porque arrastran a todos los que vienen de atrás como también impulsando proyectos y eso hace que finalmente, no sé, los grandes festivales tengan a Chile en cuenta para sus selecciones. No es menor, puede un impulso transversal lo que provocan esos premios. Y ya para ir cerrando, ¿qué opinas de, digamos, los nuevos formatos de distribución que hay en esta época moderna? Por ejemplo, las nuevas pantallas, las plataformas de streaming. ¿Es un arma de doble filo para el cine chileno o como para reemplazar la experiencia tradicional de ir a ver una película en sala? Porque muchas de estas películas como que duran un cierto periodo y después son desplazadas por las películas extranjeras o aquellas que venden más. Sí. No creo, yo creo que los veo más como una posibilidad más que algo en contra. Y todo el tiempo en la historia del cine aparecen estos periodos de crisis en términos de exhibición, pero estamos hablando de un medio muy dinámico. El cine es muy dinámico todo el tiempo y es porque tiene que dinamizarse para generar, renovar el interés sobre él. Entonces, el mismo aparición del sonido fue un momento de crisis en ese sentido, después el color, después la pantalla ancha, después la aparición de la televisión. Son periodos de crisis tecnológico y que el cine siempre se termina acomodando un poco a eso. Y ahora la aparición del streaming, que se radicalizó por la pandemia, era un proceso que estaba dándose un poquito no tan rápido y la pandemia aceleró ese proceso y de un día para otro todos tuvieron que establecer sus plataformas para poder dar lo que habían producido. Pero yo creo que son formas de soporte
Y nosotros lo vemos en concreto en la Cineteca, o sea, nosotros tenemos El Chacal de Nuevo el Toro online, Valparaíso de mi Amor online, grandes clásicos del cine chileno que están online, que fácilmente cualquiera lo puede ver en su casa, pero la damos en la sala y se llena. Entonces hay un interés, que es lo que nosotros potenciamos, de que el cine es más allá que exhibir una película, sino que también es una experiencia mucho más amplia y de que implica en compartir una experiencia, y ese compartir experiencia es enriquecedor. O sea, uno va a una sala y comparte con gente que no conoce una experiencia bastante única, y ese compartir, aunque sea con alguien que uno no conoce, es bien trascendental. Es trascendental en el sentido de que uno complementa lo que la película le dejó con esa experiencia en presente, compartiéndolas con otros. Y por eso el cine funcionó. O sea, antes de los Lumière, Edison había generado una máquina que se veía individualmente imágenes en movimiento, pero no le funcionó tan bien como cuando los Lumière exhibieron en un café un tren llegando a la estación, y generó un impacto total porque había gente que compartió ese miedo de que puede ser arrollado por un tren. Entonces la experiencia conjunta, comunitaria, genera un interés, y por eso yo creo que las salas de cine van a seguir existiendo siempre. Siempre, mientras haya cine. Sí. Ya la última, con respecto al rol del Estado, ¿qué crees que le hace falta para mejorar la promoción del cine chileno? Yo creo que hace falta más apoyo en ese sentido. De hecho, hace poco se repuso un apoyo que era fue muy importante, que era el Banco Estado. Sí. Quizás mayor apoyo en ese sentido, no solamente en términos de distribución, de publicitario, sino que también apoyo en el sentido de las mismas salas de cine independientes que hacen un gran esfuerzo por programar esas películas, ¿no? Nosotros somos parte de la red de salas de cine, y ahí también falta apoyo en ese sentido de generar más financiamiento a esa infraestructura, de ampliar ese tipo de instancias, y que resulta muy importante justamente. Entonces hay que pensar todo como un ecosistema finalmente. Sí, un Y cuando ecosistema. se apoya mucho a un lado, se deja de lado otra instancia, uno se da cuenta que el proceso no termina bien o no parte bien. Entonces hay que ser muy amplio de mirada para pensar en una mejora. Yo creo que falta un poco eso, pero se está trabajando en una política audiovisual de parte del ministerio, donde se están reuniendo distintos eh, participantes de toda esta instancia y generando esa comunión. Yo creo que falta justamente más diálogo, que en un momento se perdió. Ese diálogo yo creo que se está reestructurando. Ya para ir cerrando, ¿crees que el cine chileno representa bien a su pueblo? Al pueblo chileno. Sí, es como ambicioso decirlo, pero Sí. yo creo que esa misma amplitud y variedad temática uno podría decir que sí, como que hay una representación amplia. Y en ese sentido yo siento que es muy injusto cuando la gente dice que todo el cine chileno habla de lo mismo o tiene una misma postura, pero yo diría que no. O sea, hay cine chileno que es muy cómodo con el sistema actual, no es tan crítico, muy condescendiente, y está bien que existe ese tipo de películas. Igual, como que yo no censuro nada, para mí todo es muy valioso, para mí todo lo que se hace en Chile resulta muy valioso pensando en esta proyección a futuro. O sea, como alguien 100 años más va a ver una película que hoy día nos parece muy banal o muy o no representativa un poco de lo que uno cree, pero en 100 años más sí va a ser muy valiosa de entender, o de ese punto de vista, o de ver ese punto de vista. Entonces, yo creo que en la amplitud, sí, finalmente el cine siempre está reflejando su época. Listo. Gracias, Marcelo.